Hola familias de Ser Mamás, bienvenidos nuevamente a este programa que hacemos con tanto cariño para todos ustedes. Hoy tenemos una invitada que ya ha estado con nosotros en programas anteriores y pues que tuvo muy buena acogida con todos nuestros televidentes el tema en el que hablamos en el programa anterior y bueno, decidimos volverla a tener aquí en nuestro programa Ser Mamás. Ella es la doctora Ingrid Trillos. Doctora, bienvenida nuevamente a este espacio. Hola Kate, muchas gracias y de nuevo gracias por la invitación. Bueno Doc, la vez pasada tratamos un tema que muchas mujeres desconocían y bueno, qué rico que hayas aceptado nuevamente estar acá porque sabemos que hay mujeres que no tienen acceso ni siquiera a un ginecólogo. O sea, es tan difícil realmente sus condiciones sociales que ni siquiera nunca las ha visto un ginecólogo. Entonces, qué rico que a través de este programa puedan tener un poquito de información y bueno, de conocimiento, ¿cierto? Sobre todo de su cuerpo. Que sí, Doc, hoy vamos a hablar de los cambios del cuerpo de la mujer después del parto. Hablemos de por qué se presentan estos cambios, Doc. Vale, entonces recordemos que el embarazo es un estado fisiológico. El embarazo de por sí trae no solamente cambios a nivel físico, sino también a nivel emocional. Digamos que la alteración o la manera como las hormonas influencian tanto el embarazo como el posparto es básicamente la respuesta a muchas de las preguntas que nosotras como mujeres nos hacemos, sobre todo en ese momento de la vida. ¿Por qué cambiaron mis genitales? ¿Por qué ya mis senos no se ven como era? ¿Por qué ya mi parte abdominal no es igual? Entonces hay algunos cambios que en algunas pacientes se presentan y en algunas no. Doc, y eso es muy importante porque no solamente son los cambios de la parte pélvica, que sin duda eso ocurre, o sea, la zona pélvica se transforma totalmente durante el embarazo porque tiene que prepararse para que el bebé nazca, ¿cierto? Para que el bebé nazca por el canal vaginal, y sino que también son los senos. Hay mujeres que o les quedan demasiado grandes los senos o hay mujeres que también se le cuelgan, o sea, y que generan problemas de inseguridades muy fuertes. Yo conozco casos de mamás que quedan en gestación lactando todavía. Y entonces están lactando en gestación, siguen la lactancia del bebé que nace de esa gestación, de esa segunda gestación, y los senos les quedan gigantes, pero gigantes. O sea, es donde más conozco yo casos que le queda el tamaño de los senos muy grandes. Y hay también mamás que tuvieron unos senos muy grandes solo con una gestación y que se colgaron impresionante, o sea, y que son cambios que para nosotras como mujeres, lo que es el cabello, los senos, o sea, son muy importantes. Sí, digamos que en el periodo de la lactancia, el periodo de la lactancia es un periodo muy lindo, es un periodo muy hermoso, donde existe una conexión muy importante con ese recién nacido, ¿cierto? Existen algunos cambios a nivel de nuestros senos. Primero lo que hay es una hipertrofia, que es un agrandamiento como tal, no solamente de las mamas, sino de las glándulas que nos permiten esa lactancia. A nivel hormonal hay aumento de prolactina, de oxitocina también, que son dos hormonas muy importantes durante la lactancia. En algunas mujeres sí presenta una hipertrofia importante de mamas, tanto así que algunas terminan incluso descolgando sus senos. Eso también a veces pasa. Doc, y hay mujeres que no son mamás, que nunca han sido mamás, que también sufren muchas transformaciones en sus senos, pero que particularmente a veces les sale leche por los senos y que se asustan y se preocupan. Eso es un tema hormonal, pero qué rico que pudiéramos aclarar cómo es ese panorama. Sí, claro. Entonces se llama hiperprolactinemia. Eso se debe secundar el aumento de prolactina, que es una hormona que normalmente todas tenemos, digamos que en un porcentaje basal. Cuando existen aumentos de esa prolactina, las pacientes consultan por realmente aparición de leche o secreciones anormales de uno o de ambos senos. Realmente cuando las pacientes tienen esto, lo que nosotros tenemos que hacer es buscar el motivo de consulta, o sea, buscar realmente la razón por la cual la paciente vino. Si es por eso, ya tenemos que mirar a nivel del eje hormonal qué es lo que está pasando, qué está fallando. Y obviamente dar tratamiento y empezar a descartar otras patologías que pueden estar asociadas o no a esa hiperprolactinemia, como por ejemplo la presencia de tumores benignos a nivel del cerebro o de la hipófisis. Depende mucho de los niveles de prolactina, del seguimiento que se le haga a la paciente, decidir o no realizar este tipo de examen. Doc, vamos así como por orden en el cuerpo, las transformaciones que van surgiendo en las mujeres y sobre todo en las mamás.
¿cierto? Es importante que, o sea, muchas personas tienen el concepto de que el tamaño de los senos importa para el tema del cáncer de mama. Realmente esto le puede pasar a cualquiera y no importa el tamaño del seno, y por eso también es importante la autoexploración mamaria. Exacto, entonces hay mujeres de senos, de volumen de senos muy pequeños que tienen cáncer de seno. ¿Realmente qué importa? Primero el autoexamen de seno. Es muy importante que desde que nos desarrollamos hagamos un autoexamen de seno importante. ¿Cada cuánto se va a hacer? Mensualmente. ¿En qué momento? Durante el baño. Uno durante el baño, mientras nos hacemos, digamos que toda la parte de aseo normal, podemos empezar a explorar nuestros senos. Otra cosa importante es entender las antecedentes. El cáncer de seno sí tiene un antecedente hereditario que realmente importa. Es decir, si yo tengo mamá con cáncer de seno, tías, hermanas con cáncer de seno, incluso papá con cáncer de seno, porque a los hombres también les pueden dar, sí. Eso me suma en cuanto a factores de riesgo y voy a ser como paciente más propensa a desarrollar algún tipo de alteración a nivel del seno. Y es importante no solamente autoexplorarse, sino también consultar. Doc, pues muy importante mencionar todo esto porque pues hay ese mito de que el tamaño de los senos importa para que nos dé o no nos dé cáncer de seno, y que las mujeres realmente tomemos conciencia de que tenemos que hacernos esa autoexploración, y los hombres también, porque ellos también tienen pues... Glándula mamaria, ellos también tienen glándula mamaria. Sí, así es, Doc. Doc, dentro de esas transformaciones también está la parte abdominal que usted nos mencionaba ahora, ¿cierto? Depende del embarazo. Hay embarazos que son en gestaciones muy grandes, que son inmensas y de verdad generan en la pared abdominal de la mamá unos cambios, no solamente en la flacidez de la piel, sino que a nivel interno, en los órganos, o sea, también ocurren muchas transformaciones. Entonces, nuestra pared abdominal está compuesta básicamente por diferentes músculos que nos permiten como esa pared, organizar esa pared, no solamente músculos, sino también fibras. Esta pared en algunos momentos, en algunas personas, como por ejemplo las embarazaditas, puede que se vea alterada. Hay una patología que es frecuente en embarazadas que se llama diastasis de los rectos abdominales. Esa es digamos que el nombre científico. ¿Qué es eso? Es como la disrupción de esta pared, como cuando los rectos empiezan a separar de manera anormal y entonces en algunas pacientes protruyen los órganos a través de ese debilitamiento de la pared. La paciente que puede presentar dolor, puede presentar también sensación de peso, abultamiento, en algunos pacientes incluso se alcanza a ver pues el bulto anormal a nivel de la pared abdominal, y eso se debe al número de gestaciones, a la falta también de ejercicios a nivel del core abdominal. Doc, y también la parte pélvica cambia mucho, como para que sigamos pues como con la anatomía de la mujer, ¿cierto? Ya pasamos por los senos, la parte abdominal, y también la parte pélvica sufre una transformación increíble durante toda esa gestación, y eso también pues afecta a nuestros genitales, ¿cierto? Nuestra vagina, nuestra parte del recto también se transforma, y sobre todo cuando son partos vaginales, Doc, que se desgarran cuando son bebés muy grandes y que tienen que hacer suturas. O sea, yo conozco mamás que les han hecho unas suturas absurdas y que de verdad les dejan unos daños muy fuertes. Entonces, el piso pélvico es esa hamaca, es ese sostén donde nosotros reposamos, donde básicamente todos nuestros órganos reposan. Este piso pélvico está compuesto por muchos músculos, digamos que por niveles de músculos, hay músculos superficiales, músculos profundos, también existen, digamos que tensiones a este nivel pues en este piso pélvico. Este piso pélvico empieza a cambiar cuando nosotros empezamos a gestar. ¿Por qué? Porque él normalmente empieza un proceso de cambio, donde permite un grado de laxitud, o sea, un grado de hiperlaxitud para que cuando se haya el momento del parto, nuestras articulaciones estén un poco más laxas, menos tensas, pues que normalmente están bien tensas. Sí hay debilitamiento del piso pélvico, y acá también es importante entender que existen ejercicios también de piso pélvico que se deben hacer antes del momento del parto. Lo que yo siempre le digo a mis pacientes, nosotras de mujeres nos preocupamos que el brazo se nos vea bien, que la pierna se nos vea bien, que la carita se nos vea perfecta, pero olvidamos en muchas ocasiones el fortalecimiento de ese piso pélvico. Ese piso pélvico se puede fortalecer con muchos ejercicios.
que deben ser dirigidos por alguien de mucha experiencia. Pero sí es importante tener ese conocimiento y que durante la gestación debemos preparar ese piso pélvico, que pues hay mujeres que no son conscientes de eso y van a parir así, pues cierto, porque el cuerpo igual lo sabe hacer y lo va a hacer, pero si se puede ejercitar durante la gestación y después de la gestación ese piso pélvico, pues de pronto esos cambios a nivel interno en esa parte íntima de nosotros no van a ser como tan fuertes. Sí, Kate, y ahí es cuando también aparece el tema de la rehabilitación de ese piso pélvico. Es decir, nuestro piso pélvico sufre un trauma que es el parto. ¿Qué tenemos que hacer después de eso? Volver a tener la posibilidad de volver, digamos que a fortalecer todos esos músculos. Ese piso pélvico está compuesto por músculos y como todo músculo tiene memoria y si lo ejercitamos, créeme que se va a volver a fortalecer. Obviamente no va a ser el mismo piso pélvico antes del parto, pero sí podemos hacer un fortalecimiento importante a nivel del piso pélvico. Doc, sabemos que las mujeres que han tenido parto vaginal sí o sí tienen una transformación en su vulva, en su vagina, en su zona perianal, porque pues es indudable pues que nació un bebé, ¿cierto? Y todo se transforma. Pero por ejemplo las mujeres que han tenido solo partos por cesárea, ¿cómo es esa transformación del piso pélvico? ¿Es igual? ¿Es diferente? Porque también es importante como que reconozcan eso. Digamos que el cuidado posterior al parto se debe hacer tanto en mujeres que tuvieron parto por vagina o parto por cesárea. Realmente los cambios dependen mucho de la mujer. Hay muchas pacientes que incluso teniendo cesárea hay cambios a nivel de sus genitales externos, de los labios mayores, menores, del monte de Venus. Digamos que no tendrían nada que ver lo uno con lo otro. Se pueden presentar cambios independientemente de la vía del parto. Y se puede presentar también hiperlaxitud en la vagina con un parto por cesárea. Sí, como les explicaba, eso es básicamente influjo hormonal. Como las hormonas se alteran un poco durante el embarazo, en la lactancia y en el periodo después de la lactancia, todos esos órganos sufren algún tipo de transformaciones, alteraciones que son en algunas ocasiones fisiológicas. Vamos a nuestro corte a comerciales y ya seguimos hablando de todo este tema tan interesante que son los cambios que le ocurre a una mujer durante la gestación y después de la gestación. Ya regresamos. Vive un tiempo de unidad, amor y reconciliación. Por eso, Cable Plus Televisión lo invita a conectarse con la Eucaristía Dominical a las 12 del mediodía desde la parroquia Nuestra Señora de la Candelaria. Sintonice nuestra señal en directo. Cable Plus Televisión, uniendo emociones. ¿Sabías que Cable Plus ahora cuenta con una oficina más inclusiva? Porque pensamos en toda la comunidad guarneña y en seguirles ofreciendo un mejor servicio. Nuestra sede principal contaba con escaleras, así que hemos eliminado esta barrera para las personas con discapacidad. ¡Acompáñennos!
Bienvenidos a nuestra nueva sede. Aquí puedes realizar recaudos, solicitar nuestros servicios, gestionar traslados, suspensiones, afiliaciones y reconexiones, los mismos servicios de nuestra sede principal. Así es, los esperamos aquí para atenderlos de la mejor manera, porque es un espacio para toda nuestra comunidad. Ven y visítanos. Estás viendo Cable Plus Televisión, uniendo emociones. Regresamos de nuestro corte a comerciales y bueno, el tema de nuestro programa del día de hoy son las transformaciones físicas de la mujer durante y después del embarazo. Doc, uno de los cambios que pues nosotros superficialmente no lo notamos, pero que ocurre, es toda esta parte del útero, ¿cierto? Porque el útero es ese órgano adicional que nosotras como mujeres tenemos aparte de los hombres, ¿cierto? Digamos que tenemos un diseño estructural muy similar, pero eso es lo que aparte nos hace diferentes, ¿cierto? Ese órgano adicional que es lo que nos da la capacidad de gestar y de crear vida. Pero ese útero también se transforma muchísimo, que también hace que pues, nuestra parte abdominal se transforme, que quedemos inflamaditas. Después del parto, ¿qué pasa con el útero? Entonces, el útero normalmente durante el embarazo aumenta de 8 a 10 veces su tamaño normal. Entonces es importante como entender la magnitud de lo que este órgano En la hace. mano, más o menos, ¿de qué tamaño es el útero? Más O sea, o menos un puño, digamos un normalmente. útero, normalmente. El útero, digamos que en personas, en mujeres que no han gestado, que no han tenido embarazos, es más o menos el tamaño de un puño. Las pacientes que ya han tenido gestaciones puede que el tamaño crezca un poquito más, tal vez como un puñito y medio. Cuando estamos en embarazo, este útero crece de 8 a 10 veces su tamaño y volumen normal. Eso también entendiendo que tiene un mayor riego sanguíneo, que significa que llega muchísima más sangre a alimentar todo este proceso del embarazo también. Doc, ¿y qué ocurre después del embarazo con el útero? Entonces, el útero, perdóname, está dispuesto, digamos que tiene tres tipos de fibras diferentes, unas fibras horizontales, unas fibras verticales y unas fibras como en disposición de siglo de infinito. ¿Qué pasa en el momento que nosotras tenemos un bebé o existe una cesárea? Estas fibras empiezan a acortarse, empiezan un proceso de involución con el fin de volver a un tamaño similar al anterior. Entonces lo que él hace es contraerse de una manera muy importante. Digamos que en el posparto inmediato, el bebé nace, hacemos algunas maniobras para ayudar a nacer al bebé, ahí el útero más o menos regresa al 50% del tamaño. Por eso las mujeres, las mamitas, ven que su útero pasa de estar prácticamente debajo de sus senos a estar básicamente a nivel de su ombligo, en la disposición normal. Entonces en ese momento disminuye un casi 50% del valor el volumen que tuvo durante el embarazo. Después de eso él sigue evolucionando, es decir, él se sigue volviendo más pequeñito. A su tamaño normal, por así decirlo. Exacto, y ahí es cuando también es importante que las mujeres entendamos que va a haber dolor, va a haber molestia, porque, es decir, de 8 o 10 veces tiene que volver a ser igual de chiquitico. Ese proceso más o menos se demora una semana, 2 semanas, que es cuando las pacientes también nos dicen, doctora, he tenido sangrecita, he tenido loquios, que es, digamos que esos restos que quedan de sangre en el posparto. Que generalmente las mujeres lo conocen como entuertos, o sea, uno después de la gestación le hacen unos masajes en la parte del ombligo, en la parte baja del ombligo, como que, pues lo que le dicen a uno las enfermeras es como que hay que sacarte esos intuertos, pero los intuertos son la sangre, los residuos de sangre que le quedan a uno después del embarazo. Que eso es fisiológico, es decir, a todas les pasa, no hay ninguna mujer que quede sin sangre, no, todas digamos que tenemos esos loquios, esos restos de sangrecita que nos quedan después del embarazo. Doc, y eso es lo que pasa con el útero, ¿y qué pasa con los ovarios y con toda esa parte pues, que nos hace ser mujeres, ¿cierto? Con todo el aparato reproductor femenino. Ellos realmente crecen, obviamente los ovarios no crecen 10 veces, pero sí digamos que aumenta su riego sanguíneo.
¿Por qué? Porque como en el útero cuando está en embarazo lo que hace es aumentar la posibilidad de la disposición de sangre. Con eso también aumenta la disposición de sangre, no solamente a nivel del útero, sino también a nivel de las trompas y de los ovarios. Todo eso empieza a disminuir el riego sanguíneo. Doc, y después del parto vaginal, pues hay muchas mujeres que tienen experiencias muy negativas con el parto vaginal, sobre todo cuando se desgarran en su momento, sobre todo en los partos expulsivos. Generalmente las mujeres sufren un desgarro y obviamente hay que hacer suturas, pero hay suturas que no sé qué pasa con los ginecólogos, el profesional que atiende estos partos, pero no quedan tan bien hechas y aparte a veces afectan la parte perianal o también incluso la parte de la vagina, o sea, la parte de la vulva. Entonces depende, es decir, digamos que la manera más fisiológica de tener un bebé es por parto vaginal. Normalmente el cuerpo es capaz de tener un bebé por parto natural de manera espontánea sin que nosotros, digamos que vayamos a tener algún tipo de intervención. Sí, pero en algunas pacientes es necesario hacer una episiotomía. ¿Qué es una episiotomía? Es la apertura de esa parte externa de la vagina que comunica también con la vulva. Digamos que es una práctica que en la actualidad ha venido en desuso. ¿Por qué? Porque digamos que lo más fisiológico es que ella pues tenga a su bebé de manera normal. Y en caso tal llegase a haber un desgarro, primero evaluar el desgarro. Hay desgarros grado 1, 2, 3, 4 que comprometen entonces la mucosa, la parte ya como tal del músculo, y hay desgarros tan grandes que incluso comprometen el esfínter anal. Depende muchísimo del mecanismo del trabajo de parto, de la manera como se da todo el proceso del embarazo y pues como tal de los tiempos del trabajo de parto. Digamos que para tratar de disminuir ese tipo de complicaciones es importante la terapia y del piso pélvico, es como ir haciendo ese tipo de ejercicios que nos permitan fortalecer mucho más estos músculos. Doc, yo traigo a colación estos casos porque le pasa a la mayoría de las mujeres que tienen parto vaginal, no a todas, pero sí a muchas les sucede, y lo grave ahí es las secuelas que tienes o después de, porque una sutura mal hecha puede causarles dolor, o sea, es muy fuerte, y las inseguridades que les genera a las mujeres ver como esa transformación en la parte sexual, en la parte íntima, o sea, es muy fuerte, y que sabemos que pues hay procedimientos que pueden ayudar a que pues esto mejore. Sí, digamos que depende del tipo de desgarro que hubo, depende de la anatomía con la que la paciente quedó, depende de la queja o de la molestia de la paciente. Hay diferentes procedimientos que nosotros podemos hacer como para mejorar la estética y la funcionalidad del área genital. Dentro de esos está en tratamientos con láser, también tenemos tratamientos de mejoramiento de piso pélvico, también tenemos procedimientos quirúrgicos, como por ejemplo la labioplasia, menoplasia, vaginoplastia, que permite darle a la paciente ese empoderamiento también. Doc, ¿qué pasa a nivel interno en la parte pues del aparato reproductor y toda esta parte de la vulva, la vagina, cuando la mujer ha tenido un parto por cesárea y un parto vaginal? O sea, ¿qué pasa ahí con esa mujer, o todo no tiene ni mayor impacto? Pues digamos que el impacto real pienso yo que es el momento del parto, porque el momento del parto es donde realmente la paciente se nos puede desgarrar o puede presentar algún tipo de alteración de su piso pélvico. Digamos que si hablamos netamente del piso pélvico, aunque también la paciente vaya a cesárea, termina con algo de hiperlaxitud, con algo de debilitamiento, porque él soportó el peso de ese embarazo durante mucho tiempo. Entonces, no es que el piso pélvico no se debilite en una cesárea, sí se debilita, pero puede que no sufra tantos traumas como si, digamos, la paciente fuera llevada, por ejemplo, a parto vaginal. Doc, algo que muy pocas mujeres nos interesamos por saber, por ejemplo, mi parto fue por cesárea y pues a uno le hacen la cesárea, uno se recupera, eso es súper doloroso, o por lo menos a mí me dolió internamente la herida casi hasta los 2 años de vida de mi hijo, o sea, es muy fuerte todo lo que ocurre, pero pues uno cree que ya todo vuelve a la normalidad, y hace unos meses estuve en chequeos ginecológicos y me hicieron una ecografía intravaginal.
y se veía la cicatriz interna de la cesárea, o sea, todos los cuidados que tenemos que tener con esa parte. Sí, digamos que como les expliqué, el útero tiene varias disposiciones de fibras musculares y en el momento que nosotros hacemos las incisiones las incisiones a nivel del útero empezamos a romper esa cantidad de fibras. Ellas obviamente sufren un proceso de mejora y un proceso de reacomodación posterior a la sutura, que es el momento donde nosotros empezamos como a coser esa herida que nosotros hicimos a nivel del útero, pero sí queda una cicatriz. Es como por ejemplo las cicatrices que nos quedan cuando tenemos algún tipo de fractura, lesión o incisión a nivel de la piel, eso también queda. Eso realmente se llama ismosel. El ismosel es una patología que ha venido desde unos años para acá cogiendo mucha importancia porque debido a esa cicatriz hay un debilitamiento de esa parte, de esa pared anterior del útero. Y en algunas ocasiones, secundarias ismoseles, las pacientes pueden presentar sangrados, molestias, que a veces se pasan por alto. Por eso es muy importante también darle a conocer al ginecólogo todos los antecedentes ginecológicos. Sí, traigo, por ejemplo, esta situación particular mía a colación porque de pronto muchas mujeres que tuvieron sus partos por cesáreas, pues no son conscientes de realmente todo lo que hay detrás de esa cesárea y que internamente pues es un proceso de cicatrización, de sanación, que uno dice, pues bueno, ya me hicieron la cesárea, pero cuando uno ve, pues, yo me impacté mucho cuando vi la cicatriz interna y uno dice, Dios mío, o sea, todavía está ahí esa marquita de que aquí a mi cuerpo le hicieron algo y que uno no le presta como tanta importancia a eso. Y eso también es súper importante, Katy, porque hay algunas pacientes que digamos que pretenden tener cesárea tras cesárea tras cesárea y también es importante entender que las cesáreas son intervenciones médicas que se deben hacer bajo cierto criterio médico. Es importante. ¿Por qué? Porque cada vez que yo hago una cesárea, lo que hago es debilitar y volver muchísimo más delgada esa pared. Es decir, yo le estoy quitando fibras musculares a donde normalmente debe haber fibras. Y eso, digamos que aumenta el riesgo de una ruptura uterina. Es verdad. Yo conozco mamás que después del tercer parto por cesárea, o sea, el ginecólogo les dice, o se vuelve a quedar embarazada, o es usted o es la vida del bebé. O sea, es porque son intervenciones que ya en ese momento se vuelven muy riesgosas. Sí, entonces también es importante pues como tener eso claro que, o sea, aunque nuestro cuerpo es muy resistente y es muy fuerte, también es muy riesgoso, o sea, la cesárea realmente es una cirugía muy fuerte, o sea, nosotras no tenemos como que no dimensionamos todo lo que nos hacen, pero realmente es una cirugía muy riesgosa y de muchos cuidados que nosotros como por concentrarnos en el bebé en ese momento y por la lactancia y muchas otras cosas que están ahí como prioridad, no somos conscientes de que realmente nos hicieron una cirugía fuerte. O sea. Sí, es verdad. Pero pues lo que yo te explicaba, digamos que hay indicaciones médicas, también hoy en día sabemos que la indicación también es el deseo materno. Hay mamás que secundario a lo que han vivido otras pacientes, otras familiares, no quieren pasar, digamos, por un parto vaginal y eso también es totalmente respetable. Doc, la depresión posparto, o sea, ¿qué influencia tiene en los cambios físicos en la depresión posparto? Digamos que yo pienso que la depresión posparto siempre ha existido. Lo que pasa es que ahorita, hoy en día, por todo el empoderamiento femenino, por toda la importancia que se le está dando no solamente a la mamá, sino al proceso posterior de ese embarazo, aparecen este tipo de patologías. Normalmente es que es un cambio muy grande, Katy, o sea, verse más grandes, verse voluminosas, verse con alguna grasita adicional en algunas pacientes realmente genera un impacto psicológico negativo. Hay algunas mamás que también tienen muchos miedos respecto a si voy a poder lactar a mi bebé, si voy a poder cuidar de este bebé, si voy a ser capaz de volver a ser la mujer que era antes. Eso yo pienso que es súper importante. Digamos que se enfrentan ante muchos miedos y ante muchas inseguridades que han estado ahí por mucho tiempo. Si no sé qué es secundario a todo este cambio hormonal, puede que afloren un poco. Bueno, Doc, ¿dónde te pueden encontrar? Recuérdanos nuevamente dónde estás ubicada, redes sociales, cómo pueden conseguir una consulta contigo. Listo, entonces, Cato, yo estoy ubicada en Clínicas Homer, Torre 1, consultorio 332 y me pueden ubicar en Instagram como ingridtrillos.ginecóloga.
Doc, nuevamente muchas gracias por haber estado en este espacio con nosotros. A ti, Kate, por haberme invitado. Y a ustedes, familias, muchísimas gracias por permanecer. Qué rico que les haya gustado este contenido de la doctora Ingrid Trillos. Y bueno, recuerden que lo encuentran en Instagram como @Ingrid Trillos, y a nosotros también nos encuentran en las redes sociales de Cable Plus Televisión. Nos vemos en un próximo programa.